finalizar este video, que en la parte de la descripción, se encuentran los enlaces, para información adicional. En pantalla tenemos un sistema que nos representa la distribución de un sistema de ductos para aire acondicionado. En la parte superior a la izquierda de la pantalla podemos ver la salida del aire acondicionado. A la derecha podemos ver las rejillas de retorno del aire, es decir, vamos a tener unas ventanillas por donde sale el aire acondicionado, climatiza el local y por las ventanillas de retorno el aire regresa a la unidad de climatización, en este caso un aire acondicionado de paquete. Podemos ver el sistema de ducterías. Este ducto que se encarga de llevar el aire a las ventanillas de salida va a ser el ducto de suministro y este ducto va a ser el ducto de retorno. El ducto de suministro y el ducto de retorno se pueden dividir a su vez en otros ductos. Vamos a enfocarnos en el ducto de suministro. El ducto más largo del sistema de suministro lo vamos a llamar ducto principal o ducto primario. Y los ductos más cortos y que están adyacentes al primario van a ser los ramales secundarios o de distribución del aire. Es el primer concepto que debemos manejar. Cuando hablemos del ducto principal, de una vez tenemos que entender que va a ser el ducto más largo del sistema. Y los secundarios o los ramales son los ductos, los trayectos de ductería que están adjuntos al primario o ramal principal. Otro concepto que vamos a utilizar es el concepto de velocidad, el cual no debemos confundir con el término caudal. Caudal será la cantidad de aire que se lleva a través de una ductería o que sale de una rejilla en un tiempo determinado, y la velocidad será la cantidad o el valor de distancia que ese caudal de aire recorre en un tiempo determinado dentro del ducto. Entonces tenemos el concepto de caudal, CFM, metros cúbicos hora, y el concepto de velocidad, la velocidad la podemos medir en pies por minuto. Pies por minuto va a ser una unidad bastante utilizada. También se suele utilizar en el sistema internacional los metros por segundos para medir la velocidad. Entonces tenemos el concepto de caudal, tenemos el concepto de velocidad. Otro concepto que tenemos que manejar muy bien es el concepto de presión. Si bien la distribución de ductos, el aire acondicionado de paquete no tiene la función de presurizar el salón donde se lleva el aire, sino de climatizar, sí vamos a necesitar un valor de presión para que el aire que sale de la unidad de aire acondicionado pueda llegar a la rejilla. Si no tenemos la presión suficiente, entonces nos va a quedar una rejilla, la más lejana, la que tenga mayor consumo de presión, nos va a quedar sin aire. Entonces el ventilador del aire acondicionado tiene que proporcionarnos esa presión. En estos sistemas las presiones que se manejan son muy bajas, porque vamos a necesitar solamente la presión para hacer llegar el aire a la ventanilla más crítica. Ese va a ser el valor de presión que vamos a utilizar como presión de trabajo. Esas presiones son valores muy pequeños. Entonces, para no enredar, para no ser más complicado, no vamos a utilizar las unidades de presión tradicionales, porque utilizaríamos entonces valores muy pequeños. Hablaríamos de valores de presión muy bajos, sino vamos a utilizar unidades especiales para estas instalaciones, como son las pulgadas de columna de agua. Se usan también los milímetros de columna de agua y en algunas ocasiones los pascal. Como equivalencia, para tener una idea de la fortaleza de usar estas unidades, es debido, como mencionamos, a que las presiones que van a manejar los ventiladores del aire acondicionado son presiones pequeñas, porque el objetivo es hacer trasladar el aire, no presurizar, sino hacer trasladar el aire desde la salida del aire acondicionado hasta toda la rejilla. La equivalencia de una pulgada de agua, de columna de agua, es cerca a 0,04 psi, 0,04 psi. Y como vamos a trabajar con pulgadas de columna, pues ya podemos intuir que las presiones son bastante
bajas. En pantalla, en el gráfico, podemos ver también esta parte que va a representar el ducto. Este damper que está aquí va a ser el damper que se va a encargar de expulsar del sistema el aire para la renovación. Es decir, una parte del caudal de aire que vamos a manejar en esta instalación se va a expulsar hacia el exterior y vamos a renovar aire. La misma cantidad de aire que vamos a expulsar la vamos a renovar. La expulsión se hace en este punto y la renovación de aire se hace en este punto aquí, en esta parte. Entonces tenemos la expulsión y tenemos la renovación. De esa manera se tienen definidos los aspectos básicos de este sistema de ductos de aire acondicionado. Ahora vamos a empezar a relacionar los términos que ya hemos visto. Empecemos a intentar relacionar el caudal con la velocidad. La manera de relacionar el caudal con la velocidad es a través de una fórmula muy sencilla que establece que el caudal de aire es simplemente igual a multiplicar el área transversal del ducto, o sea, el área por donde el aire atraviesa el ducto internamente, por la velocidad. Es decir, si yo tengo el área del ducto y si yo tengo la velocidad, entonces yo tengo el caudal del ducto, porque al multiplicar estos dos valores yo puedo obtener el caudal. Esta ecuación, esta fórmula la vamos a usar bastante para encontrar valores de caudal, para encontrar valores de área, para empezar a mostrar cómo podemos usar los conceptos que hemos visto en esta clase. Vamos a relacionar caudal es igual a área por velocidad. Entonces, ¿qué valor va a tener la velocidad? Bueno, eso va a depender bastante del tipo de ducto. Como regla general, se puede decir que aquellas velocidades que superan los 10 metros por segundo son velocidades altas. Y cuando la velocidad del aire dentro del ducto está por debajo de los 10 metros por segundo, se considera que la velocidad es baja. Es decir, 10 metros por segundo es la frontera entre velocidad alta y velocidad baja. Para ciertas aplicaciones se va a necesitar velocidades más bajas. El problema de utilizar velocidades más bajas es que el área del ducto, el tamaño del ducto aumenta. Esto puede tener inconvenientes físicos en el sentido de la colocación del ducto en el local y también la parte económica. Entonces, 10 metros por segundo, vamos a diseñar por arriba velocidades altas, por debajo velocidades bajas. Vamos a intentar diseñar por debajo de los 10 metros por segundo para evitar tener sonidos altos. El punto que debemos dominar es la presión. Una presión baja se considera aquella menor a 90 milímetros de columna de agua. Si la presión del sistema es menor a 90, se considera que es un sistema de baja presión. Si la presión del sistema está entre 90 y 180 milímetros de columna de agua y su equivalente en pulgadas, se va a decir que el sistema es de una presión media. Y si ya está por encima de los 180 milímetros de columna de agua, se considera que es un sistema con alta presión. Para empezar, vamos a usar una regla general que después vamos a ver de dónde sale y cuándo varía. Por ahora vamos a indicar que una tonelada de refrigeración, para climatizar una tonelada de refrigeración, el valor de una tonelada de refrigeración, necesitamos 400 CFM de aire. CFM de aire, o sea, la cantidad de aire que vamos a necesitar en ese salón. Vamos a ubicarnos acá en el diagrama y vamos a llamar a esta la rejilla número 1 y vamos a llamar a esta otra la rejilla número 2. Rejilla número 1 y rejilla número 2. A continuación vamos a desarrollar el método de cálculo que es aplicable en sistemas de ductos cortos, donde la presión no debería ser un problema para el cálculo. Es decir, el ventilador va a tener la capacidad, como es un sistema corto de longitud pequeña, entonces el ventilador no va a tener inconveniente para hacer llegar el aire a todas las rejillas. Entonces este método no toma en cuenta la presión. Es un método que puede ser utilizado tanto para ductos cortos
o para un predimensionamiento. Vamos a imaginarnos que en la rejilla 1 tenemos 2 toneladas de refrigeración que tenemos que cubrir, que el sistema tiene que cubrir, y en la rejilla 2 tenemos 1 tonelada de refrigeración. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? El cálculo sería fijar una velocidad. Vamos a fijar una velocidad. En este caso vamos a fijar una velocidad para que el sistema sea silencioso. Vamos a trabajar con una velocidad de 8 metros por segundo. 8 metros por segundo es algo así como 1574 pies por minuto, haciendo la conversión. Entonces vamos a trabajar caudal es igual a área por velocidad. Sabemos que por cada tonelada de refrigeración vamos a necesitar 400 FM por cada tonelada. Como la rejilla 1 va a cubrir 2 toneladas, entonces no vamos a tener 400 sino 800 porque tenemos 2 toneladas. Si utilizamos la fórmula caudal es igual a área por velocidad, pero despejamos el área, si sacamos la fórmula del área, el área va a ser igual al caudal entre la velocidad. El caudal de aire lo hemos fijado con la regla de los 400, en este caso es 800 pies cúbicos por minuto, CFM, y lo vamos a dividir entre la velocidad que hemos fijado nosotros mismos para que el sistema sea silencioso en 1574 pies por minuto. Al dividir 800 entre 1574, aplicando la fórmula, nos da un área para este ducto de 0,508 pies cuadrados. Quiere decir que el ducto que va a llevar esta cantidad de aire hacia la rejilla de 2 toneladas de refrigeración tiene que tener un área de 0,508 pies cuadrados. Vamos entonces a realizar el cálculo para la salida de aire número 2, rejilla número 2. Entonces tenemos el caudal sería 400 CFM, pies cúbicos por minuto, ya que necesitamos suministrar aire para 1 tonelada de refrigeración. Al utilizar la misma fórmula anterior, dividimos el caudal de aire entre la velocidad del mismo, o sea, 400 entre 1574, 400 entre 1574, nos daría un área de 0,254 pies cuadrados. Quiere decir que este ducto que se encarga de llevar el aire para abastecer 1 tonelada de refrigeración debe tener un área de 0,254 para poder alcanzar la velocidad de 8 metros por segundo. Nos queda ahora el ducto principal, el ducto que está adjunto al aire acondicionado que lleva el aire para las 3 toneladas, es decir, este ducto. Vamos a tener las 2 toneladas de la rejilla 1 de la salida 1 y 1 tonelada de la salida 2, es decir, 3 toneladas. Por lo tanto, este ducto maneja un caudal de 400 más 800 CFM, pies cúbicos por minuto, nos da 1200 pies cúbicos por minuto, CFM, y vamos a dividirlo aplicando la misma fórmula. Los 1200 pies cúbicos por minuto los dividimos entre la velocidad recomendada, que en este caso es para toda la instalación 8 metros por segundo, que en el sistema inglés es 1574. Al dividir 1200 entre 1574 obtenemos un área para este ducto de 0,762 pies cuadrados. Este método lo estamos trabajando con una misma velocidad para todo el ducto. No se están tomando en cuenta las presiones porque la longitud del ducto es pequeña, es corto. Entonces se considera que el ventilador tiene la suficiente presión para hacer llegar el aire a todas las rejillas. Ya hemos entonces calculado todas las áreas de los ductos de suministro. De este ducto principal que lleva 1200 CFM, de este ducto que lleva 400 CFM, pies cúbicos por minuto, y de este ducto que lleva 800 pies cúbicos por minuto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas áreas? Con esas áreas vamos a calcular las dimensiones del ducto. Vamos a suponer para este primer caso de la primera clase de este curso de diseño de ductería,
Vamos a suponer que el área del ducto, que la figura que va a tener el área transversal del ducto es un cuadrado. Entonces, para poder encontrar la longitud, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada a cada una de estas dimensiones. Así tenemos para el ducto de 1200 pies cúbicos por minuto, el más grande de 1200 cfm, este ducto, tenemos que la raíz cuadrada de 0.762 es, al sacar la raíz, 0.872. Esto quiere decir que las dimensiones de este ducto, si vamos a trabajar con un cuadrado, va a ser 0.872 por 0.872. Serían las dimensiones de este ducto. Ahora vamos para este ducto que va a llevar el caudal a la rejilla número 1, que maneja 800 pies cúbicos por minuto, 800 cfm. A sacar la raíz cuadrada al área calculada, que es 0.508, le sacamos la raíz, obtenemos la raíz y nos da un resultado de 0.71 pies. Entonces las dimensiones de este ducto, si trabajamos con un área transversal de cuadrado, 0.71 por 0.71. Y finalmente vamos ahora a este ducto que lleva el caudal a la rejilla número 2, y la rejilla número 2 lleva un caudal de aire de 800 pies cúbicos por minuto. Lleva un caudal de 400 pies cúbicos por minuto, 400 cfm. Esos 400 cfm necesitan un área según el área calculada, necesitan el área de 0.254. Al sacar la raíz cuadrada a 0.254 obtenemos un valor de 0.50. Estamos trabajando con el método de igual velocidad porque es una instalación pequeña de longitud. Por lo tanto, vamos a suponer que el ventilador tiene la capacidad de enviar el aire a todas las rejillas y de retornarlo otra vez para volver a climatizarlo. La vez pasada, en esa oportunidad, trabajamos con una velocidad de 8 metros por segundo. Trabajamos con una velocidad de 8 metros por segundo y se hizo su equivalencia en pies. Nosotros vamos ahora a diseñar, por el método también de igual velocidad, vamos a diseñar el retorno. Aquí es importante mencionar que las velocidades de retorno suelen ser más bajas que las velocidades de suministro. En pantalla estamos viendo una tabla que nos puede dar una guía de las velocidades. A nosotros nos va a interesar estas columnas que están aquí a la derecha, donde tenemos conductos principales y secundarios. Entonces vamos a diseñar todo con una misma velocidad. Vamos a trabajar, si habíamos colocado 8 metros por segundo, esta tabla está en metros por segundo toda. Habíamos trabajado con una velocidad de 8 metros por segundo. Vamos a trabajar entonces ahora con una velocidad más pequeña de la que habíamos utilizado para el suministro. Así, de esa manera, si aquí habíamos trabajado con 8, estamos acá en esta aplicación, apartamentos, dormitorios, dormitorios de hotel, habíamos trabajado con 8 para el suministro. Vamos a trabajar con una velocidad menor. Ahora vamos a trabajar para el retorno con 6.5 y vamos a utilizar estas 6.5 metros por segundo para todo el trayecto donde el aire empieza a retornar al aire acondicionado para una parte volver a ser climatizada. Entonces vamos a hacer este diseño con la velocidad de 6.5. El procedimiento es muy parecido y lo vamos a ver a continuación. Vamos a calcular las dimensiones de este ducto que se encarga de recibir el caudal de aire para volverlo a climatizar. Entonces este ducto se encarga de recibir el caudal para 2 toneladas de refrigeración. Como se indicó, por cada tonelada de refrigeración vamos a tener 800 CFM pies cúbicos por minuto. Entonces para 2 toneladas vamos a recibir entonces 800 CFM pies cúbicos por minuto. En esta parte del ducto la vamos a calcular igual por el método de igual velocidad, de la misma velocidad. Entonces tenemos la división entre el caudal y la velocidad. Vamos a dividir 800
pies cúbicos por minuto entre la velocidad. ¿Qué velocidad hemos escogido para todo el retorno? 6.5 metros por segundo. 6.5 metros por segundo en el sistema inglés aproximadamente es 1279 pies por minuto. Entonces vamos a dividir a 800 entre 1279 pies por minuto y esa división nos da un valor de 0.62 pies cuadrados. Por lo tanto, el área de este ducto va a ser de 0.62 pies cuadrados. Vamos ahora a este ducto que se va a encargar de recibir los 800 CFM de la rejilla anterior más los 400 de la nueva rejilla, o sea, se va a tener en total 1200 CFM. Esos 1200 CFM los vamos a dividir entre la velocidad recomendada, que en este caso es 1279. Al hacer la división de 1200 CFM entre 1279 pies por minuto, nos da un área de 0.938 pies cuadrados. Ahora vamos a calcular las dimensiones de la primera área. El área nos dio 0.62 pies cuadrados. Si vamos a tomar este ducto como cuadrado, para obtener las dimensiones del cuadrado, simplemente vamos a sacar la raíz cuadrada al área. La raíz cuadrada de 0.62 es 0.787. Por lo tanto, sin temor a equivocarnos, podemos decir que este ducto tiene unas dimensiones de 0.787 por 0.787. Vamos ahora a dimensionar en la parte de ducto que calculamos con el área número 2, cuyo valor fue de 0.938 pies cuadrados, 0,938 pies cuadrados. Al dividir, para poder obtener la longitud, si vamos a suponer que es un cuadrado igualmente, lo que se debe hacer es sacar la raíz cuadrada 0.938 y se obtiene entonces, al sacar la raíz cuadrada de 0.938, 0.96 pies. Por lo tanto, este ducto va a tener unas dimensiones de 0.96 por 0.96. Este método que hemos utilizado se basa en mantener una velocidad prácticamente igual a lo largo de toda la ductería. ¿Qué tiene en contra este método? Tiene en contra que no hemos tomado en cuenta la diferencia de presiones en las salidas del aire. Esto trae como consecuencia tener las salidas desbalanceadas, es decir, que no necesariamente la cantidad de aire que nosotros necesitamos por una ventanilla, en el caso de la ventanilla de 800 CFM y 400 CFM, logremos exactamente estos caudales. Entonces tenemos que regular, para garantizar esos caudales, tendríamos que regular con las mismas rejillas la cantidad de aire que va a salir. Claro, como es un sistema pequeño, pues el hecho de la regulación no es tan complicado. Sin embargo, cuando los ductos empiezan a aumentar de longitud, debemos tomar en cuenta las distancias, porque cada vez van a ser más importantes las caídas de presión a lo largo del trayecto de los ductos. Igualmente para el ramal, igualmente para el ducto de retorno. Estamos colocando una misma velocidad y no se han tomado en cuenta las caídas de presión. Se está tomando una misma velocidad a lo largo porque se considera que el ventilador del aire acondicionado tiene la suficiente presión para hacer todo el trabajo, llevar el aire e inclusive succionarlo, porque es un sistema corto, no debería haber inconveniente. Pero cuando las longitudes empiezan a aumentar, entonces tenemos que tomar en cuenta de alguna manera las caídas de presión. Eso lo vamos a ir viendo en clases posteriores. Entonces, por ahora, el resumen de resultados que hemos obtenido con la utilización de este método son: tenemos estas dimensiones para este ramal, tenemos estas dimensiones para este ramal, los dos ramales mencionados de suministro, tenemos para este ducto que lleva todo el caudal, tenemos estas dimensiones, porque hemos trabajado con ductos en forma de cuadrado, área transversal en forma de cuadrado, y el ducto de retorno tendría esta dimensión y esta dimensión,
Y así haríamos un prediseño o así haríamos el diseño con el método de igual velocidad.